Muchas bendiciones. Mañana de hoy vamos a arrancar nuestra charla y como siempre pedir que el Señor nos dé luz y sabiduría para que podamos traer esa palabra que quiere inyectar dentro de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ir al libro de Romanos, ¿verdad? En el capítulo 6. Vamos a arrancar desde el versículo 15, ¿verdad? Y básicamente esto tiene que ver con el hecho de cómo nosotros podemos vivir, ¿no es cierto?, esa vida que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros, cómo podemos comenzar permanente y continuamente arraigarnos y cimentarnos en esta gracia preciosa que el Señor nos ha regalado, para que por ella nosotros no solamente que estemos firmes, sino en el conocimiento de esta gracia y de esta salvación que nuestro Padre nos da, podamos seguir creciendo permanente y continuamente para vida eterna. No olvidemos que este no es un tema de conocer algo y ya está. Esto es un tema de que esa palabra que el Señor nos da, el Evangelio de gracia, este regalo precioso que es Cristo morando en nosotros. Esa es la gracia de Dios en resumen. Es Cristo mismo siendo nuestra ley, Cristo siendo nuestros pensamientos, Cristo siendo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra salvación, nuestra redención, Cristo nuestro poder, Cristo nuestra provisión, Cristo nuestra paz, nuestro amor, Cristo nuestro todo. Esa es la realidad. Cristo es todo, la verdad. Todo lo que la Escritura nos muestra cuando habla de la gracia de Dios está resumido y está en una pastilla, en una persona, ¿verdad? Cuyo nombre es Cristo mismo. Y Cristo hoy mora en usted y en mí para que usted y yo, ¿verdad?, efectivamente seamos parte integrante de Él. Nosotros hemos sido hechos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos, nos dice la Escritura. De tal manera de que nosotros hemos sido por nuestro Padre Celestial unidos efectivamente a Cristo. Entonces, para que nosotros podamos disfrutar de esta vida y de esta gracia de Dios, el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, estas buenas nuevas de gracia. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Este Evangelio nos invita a, por medio de la fe y la confianza en Jesucristo, recibir todos los beneficios de Él. No olvidemos que Cristo, cuando se hizo hombre, ¿verdad?, Él determinó con su Padre, Él hizo un pacto con su Padre, de Él venir a entregar su vida por todos los seres humanos, por todos nosotros. Es decir, pagar todos nuestros pecados, pagar toda nuestra vieja creación. ¿Okay? Él pagó toda nuestra vieja creación, Él cargó con todos nuestros males para que nosotros carguemos con todos sus bienes. Él cargó con todos nuestros pecados sin nunca haber pecado. Y ahora nosotros cargamos con su justicia sin nunca haber sido justos. Esto es lo maravilloso del Evangelio de la gracia de Dios. Él cargó con todos nuestros pecados, con todas sus consecuencias, sin nunca haber pecado. Pero nosotros cargamos con toda su justicia y con toda su gracia y con toda su bendición sin nunca haber sido justos. Es decir, la justificación que recibimos en Cristo es absolutamente total hacia nuestro favor, al punto que esa justificación, como veíamos la semana pasada, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros somos los piadosos a los cuales se refiere la Escritura ahora, porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y ahora, por esa justificación, nosotros tenemos el derecho legal de recibir todos sus beneficios. Todos los beneficios, ¿verdad?, están ya dados en Cristo para usted y para mí. Entonces, la Escritura lo que quiere dejar en claro y lo que quiere comunicarnos el día de hoy es que hay una fórmula para que nosotros podamos mantenernos efectivamente recibiendo permanente y continuamente esta vida de Dios. Y ahí vamos a ver en el versículo 15, ¿no es cierto?, de Romanos 6. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, es muy importante esta pregunta, ¿no?
que nos hace aquí Romanos 6, porque el ser humano normal y natural, inclusive la lógica y la sabiduría humana, determinan que si yo tengo una ley y resuelvo someterme a ella de todo corazón, y resuelvo obedecerla, y resuelvo andar por ella, entonces lo más lógico es que yo no peque. Pero si yo no tengo una ley, ¿no es cierto? Y simple y sencillamente, ¿verdad? Me dejo guiar, en este caso, por esta enseñanza de la gracia, pues es ilógico que yo pueda, bajo esa figura, no pecar, sino que voy a seguir pecando, porque al no tener ley, lo lógico es que mis pasiones se desborden, no hay ninguna ley que me controle, y finalmente yo me voy a convertir en un torrente de pecado. Entonces aquí lo que la Escritura dice, que pues, en justamente incógnitas, ¿no? ¿Qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, aquí hay dos corrientes que es muy importante que usted y yo siempre tenemos que decidir. Que aparentemente es fácil, pero no es tan fácil porque es algo que se tiene que comenzar a discernir continuamente desde el Espíritu. Hay dos fórmulas en las que nosotros vamos a vivir la vida de justicia o vamos a vivir no una vida de pecado. Es estando bajo la ley o definitivamente nosotros someternos o estar bajo la gracia. Y el argumento del apóstol aquí puede parecer contradictorio, ¿no? Pero muchos van a decir, si nosotros estamos bajo la gracia, entonces la lógica es que vamos a seguir pecando, porque ya no estamos bajo la ley y porque ya no tenemos que hacer ningún esfuerzo de nuestra parte para no pecar ni ninguna resolución propia. Entonces lo lógico es que si yo ya no hago resoluciones, porque así es como generalmente nosotros intentamos dejar de pecar, primero arrepintiéndonos de nuestro mal camino, de nuestro pecado, y después prometiendo a Dios y a las personas y a las circunstancias y a las situaciones que nunca más lo vamos a hacer. Y tratando de sacar de nuestra propia capacidad el poder y la fuerza para poder obedecer la ley y nunca más pecar. Lo cual definitivamente, de acuerdo con la Escritura, es imposible. Esta es la sabiduría que viene, ¿verdad?, realmente del ser humano. Es la sabiduría que viene del mundo. Es la sabiduría a la cual se refiere Santiago, que nos dice que es la sabiduría de este mundo, que es animal, que es diabólica. Sino que nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros creemos que si algo hay importante en nuestro espíritu y en nuestro corazón es que nosotros primero deseemos no pecar, lo cual es correcto, y segundo hagamos todo lo posible por no hacerlo, lo cual ya es incorrecto, porque en nosotros, como vamos a ver, no está la capacidad de no pecar, de no poder dejar de pecar, sino que nosotros por nuestra propia naturaleza pecaminosa, por normalidad vamos a continuar pecando, y aún nuestras buenas obras, las que nosotros no consideramos que son pecado, delante de los ojos de nuestro Padre no son más que trapos de inmundicia, no son más que pecado. Entonces, aquí la Escritura dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjese, ahora que nosotros estamos trayendo este evangelio de gracia, mucha gente se puede sorprender que lo que nosotros de alguna manera estamos intentando comunicar a la gente es que al ya no haber ley y estar bajo la gracia, de hecho el argumento, ¿verdad?, del propio apóstol en este mismo capítulo 6, en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Muy sencillo, ¿no? Fácil decir, miren, como ya no tenemos ley, ahora nosotros perseveremos nomás en el pecado porque mientras más pequemos, más gracia vamos a tener de parte de Dios. Tampoco, dice el apóstol Pablo, eso no es lo que estamos predicando. Y aquí en el capítulo 6, versículo 15, el que acabamos de leer, dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Es decir, ¿necesitamos verdaderamente nosotros obedecer a la ley para no pecar? ¿Necesitamos verdaderamente someternos nosotros a la ley para no pecar? Dice, porque lo que nosotros estamos enseñando es que la verdad es que no vamos a pecar si realmente estamos bajo la gracia. Y esto sí es verdad.
Porque cuando estamos bajo la gracia de Dios, nosotros vamos a obtener la vida que viene de Dios, el poder que viene de Dios, la ley del espíritu de vida que viene de Dios para que efectivamente podamos cumplir, ¿verdad? Por amor, ya no por temor, todo lo que la ley manda, ¿sí? Todo lo que la ley manda. De hecho, la Escritura nos dice que la manifestación del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y nos dice, y contra estas cosas no hay ley. Fíjate que en el nuevo hombre que tú y yo somos, que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y todo esto, simple y sencillamente, esa es la propia ley que este nuevo hombre tiene intrínsecamente, de tal manera de que ya no necesita una ley exterior de que le diga cómo tiene que comportarse, sino que tiene una ley interior, una ley escrita, dada en su mente y escrita en su corazón por el Espíritu Santo, que no es más que la propia vida de Jesucristo, la cual comienza a ser nuestra experiencia, y esa vida, ¿verdad?, no necesita de una ley. Esa vida es ley para sí mismo. De tal manera de que Cristo efectivamente se constituye en esta vida maravillosa y en nuestra ley. Y solamente para que nosotros tengamos claro lo que la Escritura nos dice cuando nosotros creemos que efectivamente de lo que se debe tratar, servir a Dios, agradar a Dios o vivir la vida que Dios quiere, es someternos a las leyes y a la obediencia de los mandamientos, que es lo que se sigue predicando hoy permanente y continuamente en los púlpitos. Lamentablemente, sin darnos cuenta, nosotros estamos siendo ministros de pecado. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo realmente es impulsando dentro de nosotros, ¿verdad?, el deseo de hacer el bien solamente para encontrarnos con una realidad, que el mal está en nosotros y que somos incapaces de poder hacer el bien que queremos hacer. Pero este tipo de prédicas o de charlas nos llama mucho la atención porque la lógica humana de esta primer creación es que a través de nuestro mejor esfuerzo, a través de nuestras reales resoluciones, a través de un real arrepentimiento, ¿verdad?, nosotros efectivamente cambiemos de vida, cambiemos de manera de actuar, nos mejoremos a nosotros mismos para que efectivamente agrademos a Dios y por esa razón nosotros podamos obtener el favor de Dios, lo cual es imposible, porque el estándar que Dios demanda de cada ser humano no es más ni menos que la misma vida exacta, igualita que su amado Hijo Jesucristo. Si alguien quiere verdaderamente cumplir la ley, ¿no es cierto?, tendría que ser idéntico, igual a Jesucristo. Y para ser idéntico e igual a Jesucristo, ¿verdad?, efectivamente lo primero que debe haber hecho es nacer de Él. Porque si no nace de Dios, no puede tener el ADN espiritual, no puede tener los genes espirituales, no tiene la naturaleza divina, que es la única que efectivamente puede comportarse y puede actuar en santidad, en justicia y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo, es santidad, es justicia y es verdad. Entonces, la demanda de Dios para todo ser humano es que seamos santos como Él es santo. Y Él es 3 veces santo. La Escritura nos dice que Él es santo, santo, santo. Así que ni siquiera por si acaso que sea nomás uno que se crea santo. Tendría que ser 3 veces santo. Santo, santo, santo. Lo cual evidentemente es imposible. Entonces, esa santidad, esa justicia y esa verdad que solamente son de nuestro Dios y de su amado Hijo Jesucristo, son las que verdaderamente están demandadas para usted y para mí. Ese es el estándar que Dios debería pedir, lo cual nos muestra que esto es imposible. Entonces, fíjate lo que dice aquí Romanos 3:20 respecto de esta idea central de seguir nosotros sometidos bajo la ley para poder agradar a Dios. Ahora, este poder agradar a Dios significa el que yo trato de imponer mi propia justicia. Es decir, yo voy a tratar con todas mis fuerzas de ser lo más justo que pueda para agradar a Dios. Y esto, obviamente, hace a un lado el sacrificio de Cristo a mi favor.
Y es una manera de decirle a Dios, mira, Padre, tú eres bueno, pero yo no necesito a Cristo. Porque yo mismo, por mis propias capacidades y por mi propia justicia y por mi propia santidad y por mi propio esfuerzo, soy capaz de ganarme el cielo, ganarme tu favor y ganarme tu gracia. Lo cual, como nosotros entendemos, es cosa difícil. Mira lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, es decir, por el obedecer los mandamientos de Dios, que es lo mismo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Fíjate, ningún ser humano será justificado delante de él por el cumplimiento de las obras de la ley. Y el cumplimiento de las obras de la ley arranca efectivamente por el cumplimiento de los 10 mandamientos. No olvidemos que la base misma de la ley que conocía normalmente el pueblo judío, que era su Torá, que era su Biblia, la que llamaríamos ahora, pues arrancaba, ¿no es cierto?, desde el libro que fue dado por Dios en el monte Sinaí, cuando él con su dedo escribió en tablas de piedra los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés y que Moisés efectivamente dio a su pueblo Israel para que los cumpliese. Entonces la Escritura deja claro y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, y esto es muy importante, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto tú tienes que tenerlo muy claro, ¿verdad? La ley fue dada no para que nosotros la podamos cumplir, sino para que en nuestro intento de quererla cumplir nos demos cuenta que somos incapaces de poder cumplirla y que somos ciertamente pecadores. Es decir, el trabajo fundamental de la ley, de la escritura y de los mandamientos es revelar en nosotros al hombre de pecado. Es revelar en nosotros nuestra injusticia, es revelar en nosotros nuestra incapacidad. Mira, la ley es tan buena, no la escritura misma, la ley es tan buena que lo que hace es revelar en nosotros nuestra maldad. ¿Por qué? Porque somos incapaces de poder cumplirla. La ley es tan buena que lo que hace en nosotros es descubrir nuestra impiedad. La ley no tiene como propósito el que nosotros seamos mejores, el que nosotros seamos buenas personas o el que nosotros realmente ganemos el cielo o ganemos el favor de Dios. No, la ley tiene como propósito el que en nosotros se muestre la maldad y el pecado que cada uno de nosotros innatamente tiene en el corazón. Así que aquí la Escritura nos dice claramente que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que si nosotros seguimos insistiendo en tratar de, por nuestras propias obras y por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad?, ser justos y ser santos, pues estamos yendo en contracorriente. ¿Por qué? Porque a través de nuestros intentos de ser distintos y diferentes, solamente lo que vamos a poder encontrar en nosotros mismos es más maldad y más pecado. Lo cual, efectivamente, el Señor quiere que nosotros de alguna manera paremos aquello, porque Él sí quiere que nosotros vivamos una vida de justicia, quiere que vivamos una vida de santidad. Él no quiere que vivamos una vida de pecado. Eso está clarísimo. Él no quiere que vivamos una vida de transgresión de sus mandamientos. No, Él no quiere que vivamos esa vida. Pero la fórmula como Dios ha determinado que esto suceda es por medio de la gracia, como lo vamos a ver, y no por medio de la observación de la ley. No por medio de seguir insistiendo en tratar de cumplir los mandamientos o tratar de poner por obra, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, porque es imposible que nosotros en nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa, podamos cumplir las demandas de nuestro Dios y de nuestro Padre. Así que por medio de la ley es el conocimiento del pecado y por las obras de la ley ningún ser humano, ninguno, escuche bien, no hay ninguno, imposible, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque si es que algún ser humano sería justificado por sus propios méritos y por haber cumplido la ley, en vano vino Cristo. Porque ese hubiese sido realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
No olvidemos que así como por un hombre vino la injusticia, el pecado y la muerte a todos los seres humanos, por un hombre, así también por otro hombre vino la justificación de vida, que es Jesucristo. Entonces, si hubiese habido alguien que no sea Jesucristo, que se convierta en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces jamás nuestro Padre hubiese mandado a su amado Hijo a que muera por tus pecados, si había otro que podía tomar ese lugar. Pero como no había ninguno, no hay bueno ni aún uno, dice la Escritura, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se han desviado. Entonces la única opción para ti y para mí fue que Cristo se haga hombre para que Él pueda cargar efectivamente con todo lo que tú y yo estábamos llevando en nuestras espaldas, nuestro pecado, el dolor, la tristeza, la angustia, el temor, el miedo, la pobreza, la insatisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos echar todo aquello sobre Él, toda esa carga sobre Él, pues Él vino a hacerse hombre, no para Él demostrar que era justo, porque Él es justo. Él no vino a vencer al diablo porque el diablo lo había vencido a Él. No, todo lo que Él vino a hacer, a destruir al pecado, a destruir a Satanás, al mundo y a la carne, fue por ti y por mí. Él vino a efectivamente libertarnos, darnos libertad, darnos seguridad, justificarnos a ti y a mí. Y esto es muy importante que lo entendamos. Mira lo que dice Romanos 7:7 en esta misma idea. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Porque claro, en ese entonces se decía que si se está enseñando que a través de la ley es el conocimiento del pecado y la ley no sirve para hacernos mejores, sino para demostrar que somos peores de lo que creíamos, entonces muchos decían, entonces la ley es mala. Y aquí el apóstol responde y dice, ¿qué pues diremos o qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, dice el apóstol. De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley. Porque yo no hubiese sabido lo que es la codicia si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. Efectivamente, aquí ponen un ejemplo clarísimo. Si la ley no diría que el matar es pecado, si la ley no diría que el robar es pecado, si la ley no diría que el mentir es pecado, entonces nosotros estaríamos robando, matando y mintiendo y no habríamos cometido pecado. ¿Por qué sabemos que el robar, matar, no es cierto, y mentir es pecado? Porque la ley dice que es pecado. ¿Por qué sabemos que la codicia o el codiciar es pecado? Porque la ley dice que la codicia es pecado. Entonces la ley me está mostrando a mí que en mí hay asesinato, mentira, engaño, codicia, orgullo y todo tipo de maldad. Lo que la ley hace básicamente es sacar a la luz todo aquello que está escondido de mí mismo. Es por eso que muchas veces a mucha gente no le gusta venir a la Escritura, porque la Escritura muchas veces es una suerte de espejo, si lo queremos ver así. Y es un espejo en donde nos vemos a nosotros mismos. Porque la Escritura lo que viene a hacer es a sacar no lo mejor de nosotros, sino lo peor de nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. Claro, eso no lo sabes tú y no lo sé yo. Dios lo sabe. Dios sabe que en el primer hombre, en la primer creación, fíjate lo que nos dice el libro de Génesis 6, cuando él dice, y le pesó a Dios en su corazón, y le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y le pesó en su corazón y se arrepintió de haberlo creado. Imagínate el golpe que Dios tuvo para pronunciar estas palabras. Se arrepintió el haberlo hecho, pero por la condición en la que el hombre se encontraba. No se arrepintió por el hecho de ira, de enojo, por el hecho de castigo. No, por el hecho del amor que Él tiene para cada ser humano. A Él le dolió en su corazón ver la condición en que el ser humano se encontraba a causa del pecado y de la muerte, a causa de Satanás y del diablo.
Lo que hemos dicho aquí algunas veces. Una madre que ama a su hijo y que lo va a amar independientemente de lo que haga o deje de hacer. Pero si un chico o un joven, un hijo ha caído, por ejemplo, en las redes tristes de las drogas y es una persona que está totalmente destruida por aquello, haciendo barbaridades por allí, ¿acaso la mamá en su corazón, verdad, no le pesa el haber traído al chico, pero no por haberlo traído, sino por ver la condición en la que se encuentre y bajo el amor que ella tiene por él, no hubiese preferido mejor no traerlo? Pero no porque, verdad, realmente lo desecha, sino porque lo ama, porque verdaderamente tiene un amor para él tan alto que hubiese sido mejor no traerlo. Pues esa es la perspectiva de nuestro Padre para nosotros. Cuando Él vio en su corazón, ¿no es cierto?, que el hombre se había extraviado y se había perdido y la maldad del hombre había crecido tanto, dice que le pesó a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Ahora, Dios sabía y conocía exactamente lo que había en el corazón del ser humano. Pero la pregunta es, tú y yo no conocemos, porque nosotros todavía, aún siendo cristianos, creemos que hay mucho de bueno en nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos todavía actuando sobre el conocimiento del bien y del mal. Nos comparamos con lo malo que es esta persona en esta área de mi vida. Y claro, ahí yo soy muy bueno en relación a este hombre. Entonces yo soy bueno. Pero esa bondad mía se convierte en un trapo de inmundicia ante los ojos de nuestro Dios. Es por eso que nosotros tenemos que, solamente por el poder del Espíritu, en un momento determinado, repudiar todo aquello que tenga que ver con la primera creación. Ahora, empresa difícil, porque todos de alguna manera, en algún sentido, seguimos todavía metidos en esta primera creación. Y todos tenemos todavía, efectivamente, buena opinión de nosotros mismos. Buena opinión de nosotros mismos. Nosotros somos, ¿verdad?, muy buenos para opinar bien de nosotros. Siempre comparamos, ¿verdad?, con los errores y con las debilidades de otros en las mismas. Orgullo, porque estamos juzgando a los demás. Pero la manera nuestra de juzgarnos, desde la perspectiva de la Escritura, tiene que ser más bien al contrario, mirando lo peor del ser humano, aun cuando yo no lo haya vivido o experimentado a ese nivel, para darme cuenta lo que verdaderamente y potencialmente se encuentra enraizado en mi corazón y cómo yo podría hacer exactamente lo mismo que ese hombre hizo. Es decir, usted vea a un león en la selva y usted ve destrozando a una fiera, a una presa. Y usted ve a un león más jovencito que todavía no ha aprendido a hacer eso. Así no haya destrozado a una fiera o a una presa, usted sabe que ese león potencialmente por su naturaleza es capaz de hacerlo. ¿O no? Pues cuando usted ve a un ser humano haciendo barbaridades, las peores, las más aborrecibles, las de más baja calaña, más allá de que seguramente usted nunca las haga, pero hay una realidad en usted y en mí. Es que esa semilla está en nuestro corazón. Y potencialmente, si nosotros hubiésemos vivido las circunstancias de aquella persona que está efectivamente dando, ¿no es cierto?, ese testimonio, nosotros haríamos exactamente lo mismo. Entonces, nuestra condición de pecado es grave desde la perspectiva de Dios, pero nosotros no lo sabemos. Y ahí es donde la Escritura, ¿verdad?, lo que hace a través de los mandamientos es demostrarnos qué hay en nuestro corazón. Y vuelvo y repito, y no necesariamente porque tú aún no lo hayas descubierto. Simple y sencillamente porque la Escritura conoce el corazón del ser humano y sabe todas las semillas que hay en nuestro corazón. Unas florecerán más que otras, indudablemente. Pero sin embargo, potencialmente nosotros somos capaces de hacer lo que ha hecho cualquier ser humano. La peor atrocidad que haya hecho está presente en nuestro corazón. Lo cual implica que
nosotros efectivamente no podemos confiar en esta primera creación. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, acabó con esta primera creación. Por eso es que Él no la quiso arreglar. Nosotros, en la medida de lo posible, lo que intentamos es ser mejores. Pero nada que esté en la cabeza de nuestro Padre en cuanto a mejorarnos. Lo que hizo nuestro Padre es crucificarnos, eliminarnos, sepultarnos juntamente con Cristo, su amado Hijo, para hacernos renacer, para hacernos nacer de nuevo de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que permanece para siempre, nos dice la Escritura. Ahora tú y yo hemos sido renacidos para siempre, de simiente incorruptible. Nuestra primer creación, en el caso de todos nosotros, está enraizada en una simiente corruptible. Por eso es que nosotros sufrimos todo lo que estamos sufriendo. Por eso es que todos los que estamos aquí en nuestra carne vamos a perecer y vamos a morir. Por eso es que nosotros vamos a tener que seguir sufriendo las luchas, las dificultades, las angustias, los problemas y las cosas en esta vida. ¿Por qué? Porque obedecemos a esa primera creación. Obedecemos efectivamente a ese mundo. Pero gracias a Dios que efectivamente Él nos ha dado esperanza para que podamos salir de todo esto. Mira, ahora bien, está claro entonces que la Escritura nos dice, no codiciarás para que tú y yo conozcamos que hay codicia en nuestro corazón. Ahora bien, nos dice Romanos 7, de 16 a 21. Mira, importante esto. Ahora bien, dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Normalmente lo que sucede es que cuando la ley me dice que no debo mentir, que no debo codiciar, que no debo engañar, que no debo ver así o asado a las demás personas, no debo ver así o asado a las demás personas, normalmente esa revelación que la Escritura está sacando de mi corazón de lo que hay en mí, y cuando yo reconozco que eso hay en mí, inmediatamente lo que yo voy a intentar es deshacerme o no hacer aquello. Y la Escritura aquí nos muestra que justamente cuando yo decido, asiento y estoy de acuerdo con la Escritura que eso hay en mi corazón, ¿no es cierto?, y que tengo que hacer de acuerdo con la Escritura, dice, entonces la Escritura está revelando efectivamente que en mí hay algo pecaminoso. Y yo estoy tan de acuerdo que digo, sí, yo tengo que obedecer aquello que tú me estás mostrando, porque sé que en mi corazón hay lo que tú me estás mostrando. Entonces, fíjate, ¿cuál es ahí el trabajo principal de la ley? Otra vez, mostrar efectivamente, ¿verdad?, lo que hay realmente en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que sucede? Normalmente a veces leemos mal el trabajo de la ley, y aquí la Escritura dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Fíjate, esto ya nos está hablando el apóstol Pablo. Yo sé que en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Yo sé que en mi vieja creación, en mi viejo hombre, en el hombre adámico, en el hombre carnal, nada bueno habita. Esto es algo que nosotros tenemos que comenzar a aprender para no tener confianza en ese viejo hombre. Porque muchas veces nosotros seguimos confiando en ese viejo hombre y le seguimos haciendo caso. Y claro, si nada bueno habita en ese viejo hombre, ¿acaso de ese viejo hombre nos puede venir un buen consejo? ¿Acaso de ese hombre nos puede venir un buen deseo? ¿Nos puede venir un buen sentimiento? ¿Nos puede venir una buena decisión? Generalmente no, porque vamos a estar totalmente tomando decisiones, deseando, entendiendo sobre la base de una raíz viciada de mal y de pecado. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Qué es lo que pasa en mi naturaleza pecaminosa? Dice, aun cuando deseo hacer lo bueno, en mi naturaleza pecaminosa yo deseo hacer lo bueno,
pero no soy capaz de hacerlo. Aun cuando deseo hacer lo bueno, sí, deseo hacer lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo. Una cosa es desear y otra cosa es ser capaz de conseguir aquello que deseo. Tú puedes desear estar en la luna, pero muy posiblemente no tienes la capacidad de poder hacerlo. Tú puedes desear estar conociendo un nuevo país, pero no tienes la capacidad ahora porque no tienes los medios o esto para poder hacerlo. Es decir, hablando de las cosas internas del corazón, yo puedo querer hacer el bien, pero realmente no tengo el poder para hacerlo. De hecho, dice la Escritura, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces ahí fíjate cómo comienza la Escritura a mostrarnos que alguien habita en mí. Y aquí ya le pone nombre y apellido, el pecado que habita en mí, el pecado que mora en mí. En la vieja criatura hay un pecado que habita, un pecado que todavía mora en mí y un pecado que todavía se puede expresar y se puede manifestar si nosotros, como vamos a ver, nos seguimos sometiendo a él por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por eso es que la Escritura quiere que nosotros cambiemos de manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Que nosotros cambiemos nuestra manera de creer para que nosotros cambiemos nuestra manera de expresar y manifestar una nueva vida. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. Esta es la ley que nos muestra aquí en Romanos 7, 16 y 21 el apóstol. Así que me acompaña el mal. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Entonces la ley puede ser utilizada por muchos para persuadirme a que haga el bien que la ley me está mostrando. Pero la ley lo que está haciendo allí, más bien es activar el mal que está en mí para que termine haciendo lo que no quiero hacer. Es absolutamente contrario a lo que la naturaleza y la lógica humana comprenden y entienden, a lo que la sabiduría del ser humano es capaz de poder comprender y entender. Entonces, es muy importante, hermanos, que comprendamos esta primera parte. Ahora, la Escritura nos dice aquí que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la otra fórmula a la cual nos quiere llevar la Escritura es que una vez que hayamos conocido nosotros efectivamente el pecado, porque la ley nos lo ha mostrado y ya cumplió su propósito, el propósito de la ley es enseñarnos, ¿verdad?, que somos pecadores, es efectivamente acusarnos, es juzgarnos, es condenarnos y es llevarnos a la muerte. Ese es el trabajo de la ley. Pero no porque la ley sea mala, sino porque la ley, a través de ese conocimiento, efectivamente lo que trata de hacer es que nosotros ya nos desliguemos de esta vieja creación, nos desliguemos de estas leyes que están funcionando contrarias en nuestra propia vida, para que ahora nos unamos a Cristo, ¿no es cierto?, que es, ¿verdad?, la vida que se nos ha dado para que ahora podamos nosotros vivir la vida que le agrada a Dios, pero con el poder de Dios, no con nuestra propia capacidad. Entonces, bajo la gracia, aquí dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y el apóstol dice, en ninguna manera. Pero bajo la gracia, fíjate lo que dice Romanos 10:14. Porque el fin de la ley, hablando de la ley, el fin de la ley es Cristo. Escucha bien esto, el fin de la ley es Cristo. Es decir, a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, ya la ley no tiene poder sobre él.
Porque cuando estamos nosotros en Cristo Jesús, ya no tenemos la ley de los mandamientos, porque ya Cristo pagó todos nuestros pecados. Porque Cristo ya pagó todas nuestras injusticias. Entonces ya nosotros no necesitamos una ley. Porque nosotros, en función de esa justificación, hemos nacido de nuevo. Al haber nacido de nuevo, ahora nosotros estamos regidos por nuevas leyes. Estamos regidos por nuevo poder. Estamos regidos, ¿verdad?, por un nuevo ámbito de cosas. Ahora estamos regidos por el poder, por el cuidado, por el amor de Dios a nuestro favor. No olvidemos que la Escritura nos dice claramente que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Y mientras estamos en la vieja creación, la muerte, el dolor, el pecado, la tristeza, la enfermedad, la pobreza tienen que ver directamente con la influencia que estamos recibiendo en este ámbito en el que Satanás, ¿verdad?, tiene la potestad de hacernos una vida desgraciada. Pero cuando nosotros hemos sido llevados, ¿sí?, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, nuevas leyes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las leyes que antes regían la enfermedad ya no tienen poder sobre mí. Las leyes que antes regían el temor ya no tienen poder sobre mí. Las leyes que antes regían la inseguridad, la pobreza ya no tienen poder sobre mí. Ahora, eso no quiere decir que no lo estés viviendo, eso quiere decir que ya no tienes que someterte a ello. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, hoy nosotros tenemos acceso a lo que nos corresponde por gracia. Y es por eso importante entender claramente lo que significa estar bajo la ley o estar bajo la gracia, porque cada día, hermanos, a cada momento y en cada situación usted va a tener que tomar una determinación de a quién se somete, o a la ley o a la gracia. Esto no es una charla, esto es una decisión 24/7 en la cual nosotros debemos estar alertas para introducirnos en dónde debemos introducirnos y para que efectivamente las nuevas leyes, la nueva vida, el nuevo poder de Dios se haga manifiesto en ti y en mí. Primero, el fin de la ley es Cristo. El fin del cumplimiento de la ley es Cristo, porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros. Si te das cuenta que nosotros ya no estamos bajo la ley porque el fin de la ley es Cristo. La ley terminó para ti y para mí. Ahora tenemos una ley de vida que es Cristo viviendo en ti y en mí. Y Cristo expresándose y manifestándose, si le dejamos, para que yo pueda experimentar el poder, para que yo pueda experimentar la libertad, la provisión, la liberación de todo aquello que ahora me corresponde como hijo. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué dice la Escritura? Para justicia. Fíjate. La ley fue dada para que el pecado se manifieste en nosotros, pero ahora Cristo nos es dado para que la justicia se manifieste en ti y en mí, para que la justicia de Dios se manifieste en ti y en mí, para todo lo bueno que Dios es, para el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio que es Él, se comiencen a expresar en mi propia vida. Ahora yo me someto a Cristo como mi ley de vida, yo me someto a Cristo por gracia, siempre, ¿cómo me someto a Él? Bueno, descargando toda mi pecaminosidad, mi injusticia, mi maldad y mi primer creación sobre Él. Primero eso, porque si yo creo en Cristo pero sigo llevando mis cargas, pues de nada me aprovecha, no sirve. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es descargar toda mi ansiedad sobre Él, todo mi temor sobre Él, toda mi injusticia sobre Él. Y una vez que yo descargo todo sobre Él, el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces viene el descanso de Dios para tu vida, porque ya la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado. Me libra de la ley de la carga, me libra de la ley del temor, me libra de la ley del orgullo, me libra de la ley de la inseguridad, de la ley de la pobreza. Hermanos, jamás piensen en su corazón que el Señor les trajo a este mundo
para que de alguna manera ustedes tengan que vivir una vida miserable. Eso no es así, eso es pensar mal de papá. Ahí es donde nosotros nos necesitamos arrepentir. Ahí es donde la palabra arrepentimiento funciona. Porque la palabra arrepentimiento, que se llama metanoia, ¿verdad? En el griego, metanoia, ¿sí? La palabra arrepentimiento significa cambiar de mente. Y cambiar de mente significa cambiar de manera de pensar respecto de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es no pensar que Dios me tiene a mí con una cruz de pobreza, de enfermedad y de dolor. Eso jamás ha sido así. Tú con tu hijo no serías capaz de hacer eso. Tú jamás te podrías gozar viendo a tu hijo sufrir. Tú te gozas cuando tu hijo tiene todo lo necesario. Tú estás feliz cuando efectivamente tú has provisto para tu familia y para tus hijos. Y por último, tú no comes y ellos comen y están absolutamente satisfechos. Tú estás feliz cuando tus hijos tienen todo lo que necesitan, así tú no tengas nada. Tú estás feliz cuando ellos están felices. Tu gozo es su gozo. Tu felicidad es su felicidad. Tu alegría es su alegría. Y si nosotros somos malos, vemos así a nuestros hijos, pero sin embargo sí tenemos la cabeza para pensar que el Señor me ha mandado a mí este gran dolor, el Señor me ha mandado esta enfermedad, mi padre me ha mandado este sufrimiento, mi padre me ha mandado esta pobreza. No, señores, no es así. Eso es metanoia. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es, Señor, perdóname, mira, una vez más mentí, ya te había dicho que nunca iba a mentir, por favor, ten misericordia de mí, perdóname, te juro que jamás voy a mentir. Ese es el arrepentimiento religioso, que lo que hace es poner la carga sobre mí mismo, no sobre Él, hacerme yo culpable y ahora decir que yo mismo voy a hacer todo lo posible para ser salvo y para yo librarme de esta circunstancia. Y Él, que es mi Salvador, tú ponte a un lado porque no eres poderoso para hacer, ¿verdad?, lo que yo sí puedo hacer. Eso se llama orgullo. A través del dolor, a través de la pobreza, a través de la miseria, porque comenzar a pensar que todo lo que hay en mi vieja creación no vale. El Señor lo desechó y todo lo que es del nuevo hombre es lo que Él quiere para mí. Eso ciertamente es algo que va a traer gracia y vida a mi propia vida. El fin de la ley es Cristo. A todo, para justicia a todo aquel que cree. Fíjate que aquí hay una condición y la condición es que tengo que creer. Es decir, y por eso dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. Y el creer es como el comer. Digamos que el cuerpo por el comer vivirá. El justo por la fe vivirá. Si tú dejas a tu cuerpo de darle comida, pues va a debilitarse y se va a morir. Si tú no le das al espíritu el pan diario de vida, que es la palabra viva de Dios que vive para siempre, y que no es del repaso de esta gracia preciosa y maravillosa, que sigue siendo esa palabra en tu corazón y en tu boca, entonces tu espíritu se debilita. Esto es el creer permanentemente en Él. El creer permanentemente en Él es tener vigente su palabra en mi corazón a cada momento, porque la palabra de Él es vida, y esa vida va a comenzar a manifestarse y a hacer su trabajo en mí. Fíjate lo que dice aquí Gálatas 2:16, sobre la misma cosa, de la gracia, ¿no? Aquí ya vemos que el fin de la ley es Cristo, entonces Cristo es la gracia. Cristo es la gracia de Dios. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Otra vez seguimos hablando de lo mismo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Esto es gracia. El hombre no es justificado por las obras de la ley, por observar la ley, por cumplir la ley, por cumplir los mandamientos. El hombre es, efectivamente, el hombre es realmente justificado por Cristo. El hombre es justificado por Cristo, por creer en Él, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Aquí está hablando Pablo a Pedro. Y Pablo le está diciendo, nosotros siendo judíos, también hemos tenido que ser justificados no por las obras de la ley,
sino por la fe de Cristo. Tú y yo, Pedro, nosotros que somos los que verdaderamente habíamos nacido en la ley, sabemos que necesitamos ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso está en Gálatas 2:16 otra vez. ¿Por qué somos justificados nosotros? Por la gracia de Dios, por la confianza en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe en su sangre. Por su sangre tenemos el perdón de pecados y redención por su sangre. Mira lo que nos dice Romanos 8:3-4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, era imposible para la ley hacernos justos. Era imposible para la ley que por medio de la obediencia de ella nosotros podamos verdaderamente alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne. Es decir, para condenar al pecado en la condición que tú y yo, de carne, no pudimos condenarlo, sino que el pecado nos condenó a nosotros. Y por eso Cristo se tuvo que hacer carne como nosotros para tomar la cabeza tuya y mía y de la humanidad y poder condenar al pecado en su carne. Y ahora, como Él sí condenó al pecado en la carne, nosotros en este nuevo renacer, ya que nacemos de Él, podemos también, por la victoria de Él, condenar al pecado en la carne. Y es por eso que ahora podemos vivir nosotros una vida cada día más de santidad y de justicia, porque en la medida en que creemos en Él, por medio de la fe, vamos a estar manifestando y expresando esta vida maravillosa de Dios a nuestro favor. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Eso es lo que Dios siempre ha querido, que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. La ley no pudo hacer que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, sino que Cristo hace que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Una persona en mí hace que la justicia de la ley se cumpla en mí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, es decir, que ya no andamos conforme al viejo hombre, que no andamos pensando como el viejo hombre, sino que andamos conforme al Espíritu, es decir, que andamos pensando de acuerdo a la nueva criatura que somos. ¿Cómo pensamos nosotros todos los días? ¿Todavía de acuerdo al viejo hombre? Si seguimos pensando de acuerdo al viejo hombre, pues las obras del viejo hombre vamos a seguir haciendo. Pero si nosotros por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir y vamos a pensar las obras del Espíritu. Es decir, ¿qué es pensar las cosas del viejo hombre? Pues todas las cosas que sabes. Ahí no hay que ser erudito. Todo lo que tú conoces de ti mismo, todo lo que tú sabes de ti, tienes que pensar. Te viene el miedo y tú lo tomas y dices, algo me va a pasar. Te sale una bolita en alguna parte del cuerpo y dices, uy, cáncer debe ser. Entonces estás pensando de acuerdo al viejo hombre. Mañana tienes alguna cosa que no te está funcionando en los negocios y decir, algo mal debo haber hecho. Seguramente me viene algo mal de parte de Dios. Ok, estás pensando de acuerdo con el viejo hombre. Ok, estás pensando de acuerdo con eso, con lo que eras. Y no estás de acuerdo con Dios con lo que eres. ¿Qué es pensar de acuerdo con el nuevo hombre? Pues nada, simplemente no recibo lo que ya no me corresponde. Nada más. Es así de sencillo, aun cuando efectivamente en la práctica es una posición constante y continua, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate lo que dice Romanos 6:14 cuando nosotros estamos bajo la gracia. Totalmente distinto a lo que la gente cree, ¿verdad? Que, como dijimos en un principio, tenemos que cumplir la ley. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Clarísimo. Cuando nosotros estamos bajo la ley, el pecado se enseñorea sobre nosotros. Pero cuando estamos nosotros bajo la gracia, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
es totalmente distinto a lo que efectivamente la sabiduría humana enseña. Aquí dice claramente la Escritura, porque el pecado ya no tiene poder sobre ti, no puede mandar sobre ti, ya no es tu dueño, ¿verdad? Cuando estás bajo la gracia. Pero cuando estás bajo la ley, cuando tú resuelves querer cumplir la ley, te pones bajo el pecado. Cuando tú resuelves someterte a Cristo, estás bajo la gracia. Y cuando estás bajo la gracia, el pecado ya no se enseñorea sobre ti. Pero si resuelves estar bajo la ley, entonces otra vez vas a comenzar a ver cómo el pecado hace su obra en tu propia vida. ¿Cuál es la decisión entonces? Pues la decisión es de estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Si nosotros decidimos estar bajo la ley, el pecado se enseñorea de nosotros. Ahí está el problema. Tú seguramente si estás pecando y dices, ¿por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué no puedo dejar esto otro? ¿Por qué esta adicción sigue allí? ¿Por qué esto? Cualquier cosa, ¿no? A veces podemos hablar de grandes adicciones, pero una, por ejemplo, que para nosotros es vital en este tiempo, el tema de la comida, por ejemplo. Muchos de nosotros no podemos dejar ciertas cosas de comer. Ahora tenemos un grave problema con los carbohidratos, ¿verdad? Que son una droga, que son efectivamente una adicción. Y nos pasa factura porque nos termina enfermando, tenemos problemas de sobrepeso, tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de presión arterial alta, tenemos problemas después efectivamente yo qué sé, de riñones, etcétera. Y no podemos dejar algo que sabemos que nos está haciendo daño. Y claro, lo que sucede es que normalmente decimos, ahora sí voy a dejar, a partir de este año voy a dejar esto, esto, esto y esto. Y resulta que como son mis obras las que actúan, fíjate cómo la ley del pecado actúa en nuestra propia vida. El pecado dice, muy bien, a comer más pan, a comer más tortas, porque eso es lo que me gusta a mí. Y claro, tú te das cuenta que en un momento determinado cedes y estás peor que antes. No puedes controlarte. La pregunta es, ¿cómo tú controlas eso? Renunciando a la ley. No, Señor, ahora estoy bajo la gracia de Dios. Señor Jesucristo, yo me pongo en tu mano, porque tú pagaste ese precio por mí, porque tú pagaste efectivamente esa adicción por mí. Ahora yo me pongo en tu mano, Señor, yo no voy a hacer ninguna resolución, porque yo no puedo, tú sabes que yo no puedo, así que estoy de acuerdo contigo, más bien yo no puedo, en mi viejo hombre no puedo, pero tú crucificaste mi viejo hombre y ahora yo me pongo en tus manos, Señor, ¿verdad? Porque tú pagaste el precio por mí. Me pongo bajo la gracia y a ver si el dominio propio no comienza sin que te des cuenta a funcionar en tu propia vida. Y así en cualquier cosa, ¿verdad? En la cual efectivamente tú y yo tengamos que enfrentar y vamos a darnos cuenta que mientras más estamos bajo la gracia, mientras más escuchamos la gracia, mientras más escuchamos el regalo de Dios, mientras más efectivamente estamos claros que Cristo pagó todo por nosotros, mientras menos aceptamos el cumplir la ley, más vamos a vivir la vida que agrada a Dios, una vida espontánea. La vida de Cristo mismo va a comenzar a ser una realidad en nuestra propia vida. La próxima semana vamos a continuar con esto mismo, ¿verdad? En el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Vamos a continuar y desarrollaremos este siguiente versículo de la semana que viene. Que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias, hermanos. Amén.